Cuando las personas migrantes desaparecen en su tránsito de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, principalmente en México, que es donde estamos nosotros trabajando y documentando los casos, desaparecen porque se puede. Desaparecen porque el gobierno mexicano no ha tomado ninguna acción para prevenir casos de desaparición y porque hay una tremenda impunidad. Cuando existe la impunidad en los casos de desaparición y de ejecución, es como si se estuviera dando un permiso para que esto siguiera ocurriendo. En la época del gobierno de Felipe Calderón se decidió impulsar una política de seguridad mediante la cual se tomó la decisión de sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado, lo cual nos ha dejado consecuencias devastadoras en términos de crímenes cometidos contra personas, ¿no? En cerca de 13 años tenemos más de 70,000 personas desaparecidas en México y tenemos más de 230,000 homicidios violentos. O sea, pareciera que estuvimos en medio de una guerra en esta época. Entonces, nosotros de lo que nos dimos cuenta es que la población migrante estaba quedando bastante desdibujada en el tema de acceso a la justicia. ¿Cómo hace una familia que esté en Honduras, en El Salvador o en Guatemala para exigir la búsqueda y para exigir justicia? Es ahí cuando decidimos nosotros trabajar con estos grupos de víctimas para poder hacer una red de organizaciones y familias transnacional para la exigencia de la búsqueda y de la justicia. Las mujeres y la población LGTBI, pero también niñas y niños, enfrentan pues abusos sexuales y mucha mayor violencia también por parte del crimen organizado o por parte de agentes estatales coludidos por el crimen organizado. Y pues yo creo que las vulnerabilidades que viven ellos en sus propios países se incrementan y se viven con mayor fuerza cuando están migrando, porque a esto hay que sumarle el elemento de clandestinidad, que son personas que tienen que irse escondiendo y que son personas que difícilmente van a denunciar por el miedo que hay de que algo les pase cuando denuncien y porque además pues cuando saben que no va a pasar nada si denuncian por el grado de impunidad que existe en el país. Para que veamos un cambio real en el tema de las desapariciones de migrantes y de mexicanos y mexicanas en México, es definitivamente un tema de voluntad política. Si no hay voluntad política, esto no va a cambiar. Y la voluntad política se traduce en que haya más recursos humanos y materiales en las procuradurías, en las fiscalías para que investiguen y en la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto pasa también por tener mejores perfiles de quien está al frente de las instituciones y pasa porque haya realmente un giro en el tema de impunidad. Si nosotros no vemos un cambio radical en la forma como las fiscalías investigan, esto va a seguir ocurriendo porque, como decía desde un principio, la impunidad es un permiso para que esto ocurra. Desafortunadamente, Estados Unidos es quien ha dictado las políticas migratorias en la región, pero esto ha sido con la complicidad y la participación de México y Centroamérica. Es decir, esto no sucedería si México y Centroamérica pusieran un alto a este imperativo que ha puesto Estados Unidos de cómo se tienen que guiar las políticas migratorias. Yo creo que es importante tomar en cuenta que Estados Unidos ha sabido cómo frenar la migración. Ha impulsado en la región una serie de firmas de acuerdos migratorios de tercer país que lo que hacen es que obligan a que las personas que quieren solicitar asilo en Estados Unidos no lo hagan en Estados Unidos para que otros países sean los que lo reciben. Ese es el programa de Quédate en México, o conocido como MPP de Estados Unidos, mediante el cual se obliga a México, bueno, se le pide a México, pero México lo ha aceptado, para que reciba a toda la población que llega a Estados Unidos que quiere solicitar asilo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas personas han sido colocadas en las ciudades donde hay un mayor índice de criminalidad. La Convención para la Desaparición Forzada de la ONU sí vino a marcar, digamos, un parteaguas para México, porque a partir de eso las familias se han empoderado con esa convención, la han sabido utilizar las familias y las organizaciones para exigir al gobierno mexicano que una vez que está firmada, pues adecue sus políticas de búsqueda y de investigación de acuerdo a lo que se comprometió en la convención. Entonces, yo lo que creo es que quien más ha sacado provecho de esa convención evidentemente son las propias familias. Sin embargo, pues una convención es letra muerta
si el gobierno no hace lo que está ahí establecido. Nos toca respetar el derecho de las personas a salir de su país por condiciones de seguridad y nos toca tener mejores mecanismos para poderles brindar asilo o protección internacional. Muchas veces las personas cuando llegan a México son deportadas sin que haya una entrevista para saber si tienen una situación de riesgo y creo que sobre todo en el caso de niñas y niños, es muy importante que estas instituciones funcionen. Una persona no sabe si tiene derecho a solicitar asilo, entonces lo primero que el Estado tiene que decirles, si tú estás en riesgo, yo te puedo proteger y realmente brindar esas medidas de protección. La articulación de la sociedad civil en México y en la región alrededor del tema de la desaparición ha sido crucial, porque hemos aprendido a organizarnos más allá de los países, o sea, tenemos una hermandad con Centroamérica para la búsqueda también de las y los migrantes desaparecidos y creemos que la voz unida de sociedad civil y víctimas ha sido fundamental para exigir a los países la búsqueda y la investigación. México fue un país muy solidario con las poblaciones que requerían protección, con personas que venían huyendo y que requerían asilo. Tenemos que volver a ser ese país humano que éramos. O sea, cuando tú hablas con una familia que tiene un caso de desaparición, reparaciones que lo busquen y que lo encuentren. Reparación es saber qué pasó, quién lo hizo, por qué y de qué manera está involucrado el Estado. Reparación, ellas nos lo dicen clarísimamente. Yo estoy en este camino que es tan difícil de búsqueda de justicia para que no vuelva a ocurrir, para que los hechos no se repitan, para que a otros no le pase lo que me pasó a mí. Reparación es que se sepa que no eran delincuentes, que no los criminalicen y que el Estado reconozca, que los Estados reconozcan que estas familias salieron de sus países por necesidad, no por gusto, porque tenían que buscar vida digna o porque tenían que enfrentar condiciones de seguridad que tenían que superarlas al salir a otro país. Reparaciones que cuenten con los medios para poderlo seguir buscando y para poder seguir buscando la justicia. Y reparación es también que se sepa la verdad, que sepamos qué fue lo que pasó.